Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con ese tema iniciamos nuestra edición meridiana del día de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en todo el área binacional colombo-venezolana en señal abierta, y una emisora en Aruba que amplifica nuestra señal en el Caribe latinoamericano. También en nuestro equipo que permite la producción de este programa en manos de Vanessa Chacón, en la producción Camilo García, en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras vinculadas a este proyecto. También está presente nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, y obviamente todo bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Recuerden también nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, también nuestras opciones de canal YouTube y nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Bueno, como todos los mediodías, iniciamos este programa saludando a Carlos Ucate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Muy bien, y tú como presidente, Alan, bastante preocupado porque me están preguntando que a qué hora es la consulta tuya y la mía. Y yo le digo, bueno, ¿y eso por qué? Porque ustedes todos los que están comentando lo que pasó ayer reventó en el día de hoy. Sí, Carlos, yo te voy a contar una pequeña anécdota antes de empezar a hacer los comentarios. Cuando yo era periodista de cobertura en calle, un reportero de calle, siempre decíamos que no pasaba nada entre semana y venía todo a pasar el viernes. Casi era casi algo fijo. Todos los viernes nos llegaban las mejores noticias, las mejores informaciones, las condiciones, las ruedas de prensa, etcétera. Hoy viernes nos ha llegado de todo. O sea, tuvimos que hacer un esfuerzo muy serio De para todo como en botica. priorizar las noticias. Y bueno, ayer hablábamos de la situación del Poder Judicial en Venezuela. ¿Y qué pasó en la tarde-noche? Michael Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien mencionamos ayer en el comentario del programa, resulta imputado por la justicia de los Estados Unidos, pero parece que no es una perita en dulce este señor, porque habría señalado sobornos a cambio de ayudar a eludir casos judiciales, informó el Departamento de Justicia norteamericano. Michael Moreno recibió más de 10 millones de dólares en sobornos, sobre todo de empresarios que firmaron contratos con el régimen. Moreno podría influenciar decisiones judiciales al tener capacidad de designar a los magistrados que juzgaban los casos. También podría nombrar o destituir a los jueces de los tribunales inferiores a nivel de primera instancia y apelación que no le interesaba que supieran del caso y de acuerdo a la imputación. Estas actividades delictivas tuvieron lugar entre el 2014 y marzo de 2019, según la agencia Fran Press. Durante su mandato recibió sobornos por influir en causas penales sobre la desestimación de cargos, ¿no?, y órdenes de arresto o reclusión domiciliaria para los acusados. Ayer decíamos textualmente que cómo estaría la justicia en Venezuela si su presidente, en un momento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, era una persona con antecedentes penales. Y bueno, aquí está el resultado. ¿Qué te parece eso, Carlos? Bueno, Alan, como lo dijimos, no echamos las barajas, ni echamos el tarón, ni fumamos el tabaco, y tampoco vemos la borra del café. Pero nuestras fuentes son fidedignas. Y fíjate que ahora ya no será Michael Moreno, sino Mr. Mermelada. Bueno, fíjate que el roloevivo como decía Fantástico González, roloevivo intervino directamente en un embargo judicial de una fábrica de General Motors en Venezuela. La fábrica estaba valorada en 100 millones de dólares como parte de un litigio civil.
y movió las piezas para que resultara beneficiada la persona que le había prometido y encargado cosas a cambio de un porcentaje de intereses en los beneficios de venta de la fábrica. O sea, no solamente cobraba en efectivo y de inmediato, sino que también se daba el lujo de dar crédito. Este es lo vivo. ¡Qué bravo! Bueno, eso lo comentamos ayer, Alan. Es que estos funcionarios que colocó el chavismo, el matismo, son increíbles, son una suerte de bandidos, de fornidos de verdad. No tienen ni No tienen, Carlos, es que no tienen vergüenza. Simple y llanamente no, estas personas no tienen vergüenza. Fíjate que le gustaba no le tienen. gusta lo fino a Michael. Son unos Sí, sí, le bandidos. gusta lo fino a Michael Moreno. Tiene una viña en la Toscana italiana de 2,4 millones de euros. Tiene una Caramba. vivienda, Y en la Toscana. claro, en la Toscana italiana, ¿no? Ellos no le buscan un sitio en Sí, Cuba, sí, ni en sí. Nicaragua, ni en estos países del bloque socialista, ¿no? Ellos se van para donde está el capitalismo. Y tiene una vivienda de lujo en República Dominicana de 1,5 millones de Sí, dólares. sí, las Además, cosas buenas. ¿sí? Además, Carlos, escucha esto. Un edificio en Caracas de 1,3 millones de dólares y un apartamento en Miami de 1,3 millones de dólares también. Además, se gastó $300,000 en una actuación musical en su boda, según los documentos, además de comprar vehículos y artículos de lujo. ¿Qué te parece esa mantequilla con su sueldo de, de, de juez de máximo rector de la República? Se compró todo esto. Como dice el cantante Miguel Bosé, amante bandido, porque arrasó con todo. Hermano, pero tú sabes lo que es gastar en un grupo musical $300,000. La Toscana, un edificio de 1,3 millones de dólares en la capital. Por lo menos sabemos de antemano que la justicia norteamericana, cuando le ponga los ganchos o las garras al edificio o al apartamento en Miami, eso no lo va a volver a ver, a menos que esté muy bien exteriorizado como jurista, abogado. Pero allá la justicia prevalece, Alan. Es insólito. Son muchos los temas que están pasando y sobre todo con esta mantequillita o Mr. Mermelada Michael Moreno. Alan, ¿qué te parece lo de Francisco Javier Arias Cárdenas? Ah, bueno, eso fue otra cosa que hablamos ayer, o no la hablamos ayer. Ayer decíamos Señor, que mucha gente dentro del PSUV quería que Arias Cárdenas mudara la embajada de Ciudad de México a la frontera con los Estados Unidos lo más lejos posible. Y lo resulta más que lejos posible. Arias Cárdenas vuelve. Ahora, ¿será el mismo Arias Cárdenas que se fue o será un Arias Cárdenas dispuesto a otras cosas? Y eso es lo que teme el chavismo, ¿no? Una nueva excisión con un Mira, hombre Alan, de... yo te voy a comentar algo. Sí, sí, no, el madurismo es el que teme ese, porque por A o por B es una cuota de Chávez directa. Acuérdate que él es comandante del 4 de febrero, pero Arias Cárdenas o Pancho Cárdenas no es cualquier melón. Él va a llegar cortando rabo y oreja desde que llegue a la dirección del Consejo de Estado del PSUV y muchos están esperando esa anuencia de él para poder desquitarse de muchos pormenores de lo que ha hecho o lo que ha venido pasando en el occidente del país, es decir, en Maracaibo, Estado Zulia, con el PSUV dentro de los factores de poder. Y él, uno de los principales enemigos de Omar Prieto, extinto gobernador del Estado Zulia, que lo que hizo fue como el barbarazo, acabó con todo. Pero esto va a traer más cola. Alan, también otra cosa que hemos venido, ya lo hablamos en el día de ayer, va como embajador en Colombia el general Martínez, que estaba en Corpo Zulia, Corpo Guasare y como embajador en Argentina. Bueno, ese otro barbarazo, por lo que me comentaste, ¿no? Totalmente, hermano.
Eso es el acabose total, como decía mi abuelita. Bueno, pero fíjate, así estará de mal la situación en el estado Zulia, que se tienen que traer al histórico Arias Cárdenas, que ya lo tenían más bien en jubilación anunciada. ¿Por qué lo comentamos? Porque Arias Cárdenas no es, evidentemente no es de los amores del madurismo y tampoco es de los amores de mucha gente que está allá en el Zulia, pero sin embargo ha sido el Para nada. gobernador simbólico del estado Zulia y Conbólico viene a actuar ahora porque la situación en el Zulia es bastante fuerte para el PSUV. No tienen vida en el Zulia en estos momentos. Bueno, y hay que hablar de otro tema No. también. Y fíjate algo, Alan, para darte un puntico que tú siempre lo has resaltado, que Arias Cárdenas, sí, sí, correcto. Y fíjate, solamente esta coletilla. A nivel del gobierno de Nicolás Maduro, solamente quedan hasta el momento 6 fichas que fueron de Hugo Chávez Frías. Uno de esos es el general Martínez, que ya pronto será el embajador aquí en Colombia, y el otro es Francisco Javier Arias Cárdenas, al igual que Lucas Rincón, Giancarlo Di Martino, Elías Agua y por supuesto Jesse Chacón en Austria. Solamente quedan 6 del tiempo de Hugo Chávez Frías. Eso me llama mucho la atención, Alan, porque serían dos personajes que son netamente del occidente. Uno que no es netamente zuliano, pero es Francisco Javier Arias Cárdenas, que tiene ascendencia en Maracaibo, y el general Martínez, ahora aquí en Colombia. Bueno, cambiemos de tercio, porque algo grave pasó ayer y yo espero que haya un pronunciamiento del señor Tork. Resulta Sí, que la profesora de la Universidad Metropolitana, defensora de derechos humanos y parte activista de la organización Sinergia, María Fernanda Rodríguez, fue secuestrada por sí, funcionarios del Estado venezolano para que te la lleves a la salida de la reunión con el señor Turk. O sea, ella salía hablando de la violación de derechos humanos y saliendo se la llevaron detenida estos funcionarios que no se sabe de qué cuerpos de seguridad pertenecen. La profesora María Fernanda Rodríguez ni siquiera intervino en la exposición, según lo dicen sus colegas, sus compañeros de la Fundación Sinergia, y manifestaron su preocupación porque los familiares no saben en dónde la tienen, los amigos no saben en dónde tienen y los funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad dicen que tampoco la tienen. Bueno, pero tampoco la tienen. como en Venezuela pasan estas cosas, en donde se secuestra a la gente por parte del gobierno, la esconden 2 o 3 meses y después la aparecen presentándola ante un tribunal de la República, pues ahí tenemos este caso de la profesora María Fernanda Rodríguez. De verdad que esto es, Preocupante, Alan. sí, sí, y si el alto comisionado de las Naciones Unidas, el señor Turk, no se pronuncia en nada sobre esto que pasó prácticamente en sus narices. Sí, totalmente. Eso fue en segundos. Prácticamente ocurre cuando está Thor aquí. Ya la situación está tan clara de violación de derechos humanos que estando el comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas en territorio nacional, ocurre Ocurre este tipo de delito. este hecho, como ocurrió también con la persecución de Gudiño, como ocurrió también con las amenazas que han recibido otros docentes, como ocurrió con el caso del profesor de Carigua, como viene ocurriendo en todo el país, producto de estas circunstancias que uno dice, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Por cierto, no se vayan ustedes a perder el próximo segmento. Ahí tenemos la entrevista con José Patines. Y una de las cosas que dice Patines, José Patines. sí, el dirigente de la coalición sindical, calle y más calle, hasta cambio de gobierno. Así que Hasta cambio de gobierno. Él está claro. no, no se pierda la entrevista con Patines. Pero bueno, este caso es de barbarazos.
cómo es posible que secuestren a un activista de derechos humanos que se acababa de reunir con el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por favor. Y muy a pesar que los atendieron a todos, muy a pesar que no los atendieron sino por minutos, Alan. Eso era como, dame un perro caliente, aquí tenéis y para viaje. Eso es como peluquería de barrio. 5 minutos, ta, y chao. Ujú. Pero, Así mismo. pero bueno, ahí están las cosas. Carlos, otra cosa que me llama a la preocupación son las imágenes tan terribles que se han mostrado en estos días de un grupo de Yanomamis venezolanos desplazados del territorio del Amazonas hacia Brasil. Ellos han sido atendidos en Brasil, pero el estado de desnutrición mostrado por estos indígenas es grave. El Estado venezolano los ha abandonado, los explotadores de los recursos minerales los han desplazado de su territorio y llegan a Brasil buscando el apoyo de las tribus bueno, se vinculan con ellos de manera familiar. Pero ve las imágenes que están publicándose en redes sociales. Vamos a colocarla, Camilo, las imágenes de los indígenas. Fíjate, la población de niños afectada por desnutrición, pero el caso que más me impactó fue el de este señor, que ya tú vas a ver, que vamos a ver en la próxima imagen. Este señor, mira, todos los personajes que estaban allí en ese momento mostraban claras señales de desnutrición y abandono. Y yo me digo una cosa, qué miserables son aquellos que han permitido primero la violación del espacio territorial venezolano, del territorio venezolano, por parte de bandas irregulares, de grupos vinculados al territorio colombiano, grupos irregulares vinculados al territorio colombiano y bandas armadas de delincuentes que han llegado y han desplazado a los indígenas venezolanos en un gobierno que se llena la bocota diciendo que ellos son defensores de las etnias originarias. Por favor. Eso es cierto, Alan. Ellos son Yanomami. Mira, en el mismo caso están los indios Pemones en el sur del país. Ellos están en el Amazonas, muy cerca de San Carlos de Río Negro, en la frontera entre Brasil y Colombia. Y Alan, para no dejar este puntico que tocaste, es muy importante dar a conocer que ya tenemos un nuevo embajador plenipotenciario de los aborígenes y venezolanos de la etnia Guayú y Maracucho. Sí, ese es pana suyo. ¿Cómo es que se llama este señor? Enver Iguarán. Enver Iguarán, indígena venezolano. Ojalá Enver lleve estos casos ante las autoridades internacionales correspondientes. Enver nos mandó un audio, ¿no? Nos manda un saludo. Vamos a escuchar sí, nos envió a un Enver saludo. Iguarán. Camilo, colócalo allí. Carlos, cuéntame de dónde conoces a Enver Iguarán. Bueno, yo conozco a Enver Iguarán desde hace más de 4 décadas. Enver fue cónsul en la ciudad de Riohacha, en el departamento de La Guajira, en su momento, en la Cuarta República. Aparte de eso, Enver es el presidente internacional de la organización Tahuala, que significa hermano en lengua guayunaiki, y somos amigos desde hace muchísimos años. Comisionado Walker de las Naciones Unidas. No, Camilo, la de Enver Iguarán, la de el audio de Enver Iguarán, que nos envió un saludo y la fotografía correspondiente. Enver Iguarán, sí, esa es la imagen de Enver Iguarán. Y el saludo que nos envió como embajador a nivel internacional de los aborígenes. Vean. Saludos a mis amigos Ángel Peralta y Carlos Ucate, mi entrañable amigo, el Miura, hoy radicado en Colombia, desde donde envía mensajes de felicitaciones a mi nuevo cargo como embajador plenipotenciario para el Parlamento Internacional de los Derechos Humanos, organismo un organismo que está en las Naciones Unidas para los pueblos del mundo.
Mi cargo es sobre el tema de los aborígenes y los sectores más desfavorecidos, las personas más desfavorecidas. Gracias a todos, a la audiencia de Colombia, a toda mi Guajira, a todos los pueblos de Aruba, Curazao y demás pueblos de la frontera colombo-venezolana. Un abrazo a todos, estamos a la orden, estamos a la orden. Mañana seré juramentado por los diplomáticos Lenín Valera y el doctor Plaza. Un abrazo a todos, un abrazo a todos. Gracias, gracias. Bueno, ahí está, pendiente de nosotros también, el señor Iguarán. Y le va a tocar un momento difícil porque la situación de las etnias indígenas en Venezuela es grave. Lo vimos nada más con las imágenes estas de los hermanos Yanomami y uno dice, por favor, ¿por qué se ha permitido acabar? Ellos son peores que las leyendas negras de los españoles cuando llegaron a la América. Es cierto, Alan. Son peores. Mira, y tanto que criticaron ellos la llegada de los cristianos evangélicos hace 40 años, cuando lo llamaban la conquista del sur, en el estado Bolívar, en el Amazonas, pero lo más triste del caso es que el gobierno nacional, la gobernación del estado Bolívar, la gobernación del estado Amazonas, Alan, Ernesto Peralta y audiencia sabe lo que está pasando. El gobierno ha permitido, sobre todo, romper el de la convencional de los en la frontera binacional. Por ahí va bandas criminales dentro de lo que es el y por supuesto Bueno, está cortándose el audio, Carlos, pero bueno, entendemos claramente la situación. Esta gente sabe y auspicia. Lo que es peor es que auspicia. No solamente conoce, auspicia y son, por lo tanto, cómplices en lo que le está pasando a las etnias indígenas venezolanas desplazadas en las zonas de Guayana, el estado Bolívar y también el estado Amazonas. También lo que ocurre en la Sierra de Perijá, en donde también son desplazados, y lo que está ocurriendo, obviamente, en la frontera binacional entre el Arauca colombiano y el territorio del estado Apure, donde también hay etnias indígenas desplazadas por estas circunstancias. Entonces hay un momento en donde uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el régimen sigue permitiendo condiciones como estas tan terribles para los indígenas venezolanos? Pero bueno, a Iguarán le va a tocar entonces un trabajo bastante difícil porque se enfrenta con poderes económicos poderosísimos que no le importa para nada la situación de nuestros hermanos indígenas en estas zonas. Bueno, se nos acaba el tiempo aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este primer bloque. Para el próximo bloque, no se pierda la entrevista con José Patínez, dirigente de la coalición sindical. Eso es muy correcto, eso es una realidad. Sí, con él estuvimos hablando, con José Patínez, de la coalición sindical, sobre las próximas acciones de protesta el lunes 30 de este mes. Calle y más calle, hasta que el gobierno cambie en Venezuela. Así es. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las muy buenas tardes para toda la gente que siempre está a través de todo lo que originamos en Siempre Venezuela, en cualquier parte del mundo y a nivel, lógicamente, de la República Bolivariana de Venezuela. Un cordial saludo, como siempre, para todo nuestro equipo de producción y para mi director y jefe, don Alan Peralta, al igual que para la doctora Lice, que le estamos enviando un saludo muy cordial, y a todos los oyentes, los que están a través de la radio y los que están también
llegando y en sintonía a través de las redes sociales, en cualquier rinconcito donde llega la señal de Siempre Venezuela, y en este viernes 27 del mes de enero del 2023 con nuestra sección a esta hora de Siempre Deportes, día 27 del año, y nos restan 338 días para finalizar el 2023. Hoy se está conmemorando el Día de las Víctimas del Nacionalismo y del Socialismo, o nacionalsocialismo. En la Iglesia Católica hoy trae como santa a Santa Devota, Virgen y Mártir, y la frase para hoy: para la vida y para todos en general. Abro comillas: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Cerramos comillas. Albert Einstein, el físico alemán de origen judío, sabio e inteligente por doquier. Bueno, con muchas noticias, arrancamos como siempre nuestra información con el tema del béisbol, porque José Altuve, uno de los grandes referentes de los últimos tiempos del béisbol venezolano a nivel internacional, ha sido catalogado como el mejor segunda base en el tema del béisbol de las Grandes Ligas. El beisbolista venezolano y estrella de los Astros de Houston, José Altuve, sigue dando de qué hablar en las Grandes Ligas, tras ser catalogado como el mejor segunda base de la MLB del béisbol de los Estados Unidos. La información se logró conocer a través de lo que ha significado la MLB New York a través de su listado realizado por la liga, y en el que Altuve se ubicó en la cima de las grandes figuras, siendo en la zafra 2022 de lo más destacado. También hay que decir que este año el criollo, que fue pieza fundamental para que los Astros de Houston alcanzaran un nuevo anillo para la Serie Mundial. De acuerdo con el resumen y con lo que ha significado la estadística, Altuve cosechó los mejores números para su posición, dejando un OEP, es decir, un promedio de .368, un sling de .510 y un fielder de .975. Es decir, los números son espectaculares para José Altuve. Además, fue el encargado de propinar 67 doble play a lo largo de la campaña. En el listado de la MLB, también cabe destacar que son mencionados dentro del top de los 10 mejores como segunda base, es decir, aparecen también en las mayores dos criollos más, aparte de Altuve, que al final se lleva el galardón, pero aparecen también ubicados en el top 10, es decir, los 10 mejores en esta posición, otros criollos, otros beisbolistas venezolanos. Aparece la estrella de los Guardianes de Cleveland, Andrés Giménez, que sorprendió con un guante de oro y una participación en el Juego de las Estrellas. También terminó ubicándose en la tercera posición de este listado. Por su parte, en el top 10 lo cerró otro de los referentes. Hablamos del caraqueño Gleyber Torres, que dejó un porcentaje de fielder de esos impresionantes, y también diríamos que está en un 30 doble plays en los 124 juegos que disputó en su posición natural. Es decir, Altuve arriba, en la cima, también de referencia en el listado importante, Andrés Giménez, y súmele también lo de Gleyber Torres. Pasamos al tema del futsal, porque el Poliedro de Caracas será sede de la futsal de Copa Libertadores. Por segunda vez en la historia de Venezuela será sede de una Copa Libertadores de futsal, y para esta semana el equipo de Conmebol evaluó varios escenarios que podrían albergar la competencia, pero luego de un arduo trabajo, la Confederación Suramericana confirmó que el Poliedro de Caracas será la sede oficial para esta competencia en el tema del futsal. Se tiene previsto que este evento se lleve a cabo desde el 21 hasta el próximo 28 de mayo del presente año. La capital venezolana también recibirá para este 2023 el Conmebol Sub-20 futsal, que tiene fecha para iniciar en el mes de septiembre, promediando el día 9. La última vez que el país caribeño recibió el torneo de clubes extranjeros data del año 2020,
2022. A su vez, la Federación Venezolana ajusta los últimos detalles para recibir la gran cita. En cuanto a la representación por los anfitriones, será Centauros de Caracas. Este será el equipo que representará en la Copa Libertadores de 2023 de futsal, que fue al final el Centauros de Caracas el máximo campeón de la liga local en la Liga Futsal 1, comandando su torneo Apertura y Clausura para coronarse como el gran campeón del 2022. Pasamos ahora para el tema del tenis, el deporte blanco, porque Puerto Cabello será sede por primera vez de la Copa Davis. El Centro Nacional de Tenis de Puerto Cabello albergará y será la sede anfitrión de este 3 y 4 de febrero del regreso de la Copa Davis en Venezuela tras 7 años de ausencia. Regresa, es decir, el tenis a una competencia internacional. La Sociedad Turística Venezolana, con la organización pertinente, lograron recuperar la localía y a su vez asumen un nuevo reto contra Hong Kong, que estará en la serie y que tiene en sus filas al gran jugador Coleman Wong, el más destacado dentro de este equipo, ganador en 2 ocasiones del Grand Slam. Hablamos del Abierto de Australia y lo que corresponde al US Open de los Estados Unidos en el 2021, en Australia en el 2022, pero hablando de la categoría junior, mientras que para los locales en los criollos tendrán de capitán a Willy Campos y co-capitán a Ricardo Rodríguez. Cabe destacar que Rodríguez es el campeón del Drácula Open del 2022 y a ellos se sumarán los mejores o lo mejor en dobles que tiene Venezuela, Brandon Pérez y el debutante Diego González. También estarán presentes Rafa Abdul Salam, capitán del equipo de División 1 en la Universidad de Nuevo México, y el joven prospecto Francisco Sinopoli, dentro de lo que será, reitero, el marco y la posibilidad de arrancar como locales en primera ronda de la Copa Davis del 2022. Y cerramos con el tema del fútbol, hablando del Sudamericano Sub-20 en este 2023, que tiene como país sede a Colombia y que ya está llegando de a poco a su recta final en la fase eliminatoria. Y cabe destacar que anoche, cerrando la jornada del Grupo B, la Vinotinto de Oro, es decir, la Vinotinto Sub-20, la selección Venezuela, dirigida exactamente por Fabrizio Crocini, consiguió sus primeros 3 puntos y su primera victoria en el torneo, a través de lo que significó el 1-0 que le dio la victoria frente a Ecuador a través de un gol conseguido en el minuto 15 por Brian Alcócer, y eso le bastó desde el punto penal para conseguir su victoria en el Estadio del Deportivo Cali, en el Palma Seca, allí en el Valle del Cauca. Con esta victoria ahora mantiene posibilidades y altas la selección de Venezuela para clasificarse a la fase siguiente, el Grupo B, que tuvo también a primera hora anoche la victoria del equipo de Uruguay 4-1 frente a Bolivia, y reiteramos la victoria 1-0 de Venezuela frente a Ecuador. 9 puntos, líder ya clasificado al hexagonal está Uruguay, seguido segundo y tercer lugar por Ecuador y Chile con 4 puntos, y Venezuela está en el cuarto lugar con 3 puntos y diferencia de -3 en el golaveraje, mientras Bolivia cierra con 3 puntos, pero ya jugó todos sus partidos correspondientes. La jornada de mañana en el Grupo B traerá los juegos Ecuador-Chile y Venezuela-Uruguay. Ganando Venezuela-Uruguay estará clasificado a la siguiente fase del Gran Hexagonal, que se jugará en la capital de la República de Colombia, en la ciudad de Bogotá, en el Estadio El Campín, y donde clasificarán los 4 primeros al tema del Campeonato Mundial, que se desarrollará en territorio de Indonesia. A ver cómo le va a esta selección, que ya por lo menos asomó victoria, consiguió victoria y está a puertas de conseguir un partido o una victoria ante un rival bastante difícil, porque lo ha ganado todo y solo ha recibido un solo gol en 3 partidos con 9 puntos la selección charrúa, la selección de Uruguay. No es más, don Alas, mi jefe de jefes, a todo el equipo de producción, mil gracias, a Camilo y a todos nuestros oyentes y todos los seguidores de Siempre Deporte, Siempre Venezuela. Hoy es viernes, fin de semana, el cuerpo, la mente y el bolsillo sí que lo saben, pero con responsabilidad. Nos veremos más adelante, porque esto es Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, fue el reporte del Toto Mora, el reporte de deportes del Toto Mora. Vamos a escuchar ahora a María García, lo que usted no escuchó desde el estado Zulia. Lo que usted no escuchó. Con María García.
y a través de Siempre Venezuela Radio por Colombia, Curazao y Bonaire. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy viernes 27 de enero de 2023. Gobernador Rosales y alcaldes del Zulia presentan propuesta para soluciones diversas en la entidad, anunció mandatario regional desde el Consejo Federal de Gobierno. Fegalago alerta sobre más de 20 alcabalas irregulares de extorsión a productores del Zulia, informó su presidente Paul Márquez. Sodionce Zulia junto a jefes de seguridad de los 21 municipios del estado implementarán horarios para control de ventas de bebidas alcohólicas en la entidad. Presidente Maduro ratifica a Gustavo Fernández, alcalde de San Francisco, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno. Cortan la electricidad a Guaidó en teatro de la urbanización El Bosque, Caracas, donde presentaba cifras de los manejos de recursos durante el 2019-2022. Ambulatorio 2 San Brendan, Parroquia Francisco Eugenio Bustamante, celebra Semana de la Zulianidad con reseña histórica, exposiciones y platos típicos, informó la doctora Milagros Inciarte, directora de este centro de salud. Polisur y organismos de seguridad del país se reúnen con el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballo, para coordinar acciones y necesidades de cada institución policial. PSUC oficializa nueva directiva regional en el Zulia dirigida por Francisco Ameliach. Sedemac inaugura unidad móvil para pagos de servicios municipales de Maracaibo en Centro Comercial Olivos Plaza. Viceministro de Educación y Zona Educativa Zulia entregan en San Francisco, Parroquia Los Cortijos, rehabilitación de la Escuela Básica Nacional Victoria Bicentenaria. Maracaibo registró trío de fluctuaciones eléctricas la tarde de este jueves, causando la quema de artefactos electrodomésticos, denuncian habitantes de la localidad. Internacionales. Ucrania derriba 30 misiles y 24 drones, informó el portavoz de la Fuerza Aérea a través de la televisión. Deporte. Gerardo Muñoz, presidente del Instituto Municipal del Deporte de San Francisco, reconoció triunfo de 19 atletas destacados en el 2022. El venezolano Ronald Acuña Jr. confirmó que no jugará en la final de la Liga de Béisbol Profesional con el equipo de Tiburones. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo lunes 30 de enero de 2023. Bueno, fue el reporte de María García, lo que usted no escuchó. Pedimos nuestra edición meridiana del día de hoy. Como siempre, este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras que se vinculan en señal abierta y también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para usted, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Los invitamos a una nueva edición de Siempre Venezuela esta tarde de 4 a 6, pendientes también a través de nuestras redes sociales con más información de nuestro programa. Hasta la tarde, buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.